¿Qué tal, amigo? Bienvenido nuevamente a un capítulo más de Lógico y Crítico. Hoy con dos temas de relevancia o de importancia para todos los contribuyentes en general, para empresarios e incluso en algunos casos hasta una persona física que no se dedique propiamente al comercio, pero de pronto tiene la necesidad, ya sea de realizar algún trámite ante el SAT o por otro lado, de solicitar el cumplimiento de obligación por parte de un deudor, es decir, cobrar un dinero que prestaste y que quizá de pronto ya a quien le hiciste dicho préstamo se está haciendo el occiso y no te quiere pagar. Bueno, vamos a comenzar justo con este tema. Es muy común de pronto que cuando vamos a prestar un dinero, bueno, primero sí analizar si vale la pena o no prestar un recurso. ¿Cuál sería el motivo por el cual prestas dinero? Pues ya sea porque un pariente o amigo está en una emergencia y necesita de tu apoyo para poder salir de dicha eventualidad. En otros casos, de pronto los financiamientos son necesarios para que tu cliente, el que te está pidiendo dicho financiamiento, ya sea de mercancía o incluso de liquidez, pues obviamente salga de la eventualidad y una vez saliendo de la eventualidad logre una estabilidad en su negocio que le permita pagarte lo que a lo mejor ya te debía de meses anteriores o incluso de años anteriores. Esto pues obviamente cobra importancia y conlleva un riesgo el hecho de poder facilitar un recurso mayor a alguien que pues, ya lleva tiempo debiéndote. Pero bueno, bajo ciertas circunstancias de pronto es necesario y puede ser incluso indispensable para poder hacer que el cliente subsista y con ello tener la esperanza obviamente de el pago. Bueno, en ese sentido, un documento que todos conocemos y que es muy sencillo primero de conseguir y segundo de elaborar, está relacionado con los pagarés, los cuales de manera muy general lo podemos describir como un título de crédito regulado justamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la cual sostiene que el documento denominado pagaré tiene consigo mismo, se llama en el término jurídico aparejada ejecución. ¿Qué significa? Que teniendo un pagaré firmado por tu deudor, pues cuando no te quiere pagar y vas a realizar un procedimiento legal, en primera instancia haces un procedimiento ejecutivo mercantil. ¿Qué significa o por qué la importancia del pagaré? Porque básicamente cuando yo tengo un pagaré y lo quiero hacer válido, quiero hacer la cobranza, voy ante un juez y lo primero que me va a autorizar el juez es que haga un embargo. A diferencia, por ejemplo, de pronto a algunos contratos en los cuales primero realizas el procedimiento de carácter legal y una vez que tienes la sentencia, eso conlleva que tengas el derecho, obviamente, para poder realizar el embargo y en su momento el procedimiento para la venta de los bienes embargados, el remate y en su caso incluso la adjudicación. En este contexto, esa es la ventaja que te da tener un pagaré que primero embargas, primero garantizas el cumplimiento de la obligación y posteriormente ya tienes un juicio, el cual pues tendrás que desarrollar en todas sus etapas y una vez que tengas sentencia, ahora sí entras en este proceso de remate. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de los pagarés? Porque así planteado, pues todo se ve muy bonito y parecería que teniendo el pagaré firmado de una persona, lo tienes totalmente amarrado para que te pague o te pague. La realidad es totalmente distinta en la práctica. ¿Por qué? Bueno, sí, si bien es cierto que el pagaré trae esta pareja de ejecución que permite primero embargar y que lo haya expresado en ese documento y una vez que está firmado, no tiene tantas excepciones procesales por medio de la cual aparentemente es muy susceptible que puedas ganar un juicio. Ahora, la pregunta sería, ¿y de qué te sirve tener ganado un juicio si la persona a la que le prestaste no tiene los bienes o la cantidad de dinero necesaria para poder cumplir con esa obligación? Es decir, tienes un pagaré, vas ante un juez, ya tienes el derecho al embargo y resulta que el lugar donde se encuentra ni siquiera es de él, está rentado, la maquinaria o ya no está o simplemente tiene la posibilidad de acreditar que ninguna de esa maquinaria es de él, sino que todo lo está mediante un leasing, un arrendamiento financiero, etcétera. O sea, te acredita al final que esa persona que te firmó un documento, pues no es legítimo poseedor de nada con lo cual tú puedas garantizar el cumplimiento de la obligación y por tanto, al final, pues
tienes un título de crédito, tienes un procedimiento legal, tu abogado te dice que vas a ganar el juicio, pero no existe esa posibilidad de cumplimiento de la obligación, simplemente, insisto, porque el deudor no tiene absolutamente nada con lo que te pueda pagar. Entonces, mucho cuidado con el tema de los pagarés, porque, insisto, muchas veces tenemos esta falsa creencia en la cual parecería que con un documento firmado, es más, hasta nos lo firman en blanco, con ese documento parecería que ya tenemos garantizado que nos van a responder respecto a dicha deuda. Insisto, incluso hay que tener mucho cuidado porque de pronto si no tenemos ningún documento, nos piden más dinero y nosotros creyendo que prestándole un poco más de dinero o dando financiamiento para más mercancía, pues con eso nos van a firmar ese documento, ese pagaré y tenemos todo completamente asegurado. Cuidado con eso. ¿Cuál sería una eventual alternativa que podrías llegar a realizar, ya sea con la firma de un pagaré o incluso con la firma de un contrato en el cual sí se te ofrezca una garantía, que me parece es la mejor posibilidad o la mejor opción que puedes tener cuando vas a dar un financiamiento, sobre todo por cantidades que pueden ser bastante importantes? En primer término, si tengo un pagaré y alguien me está firmando, lo primero que me aseguraría, y sobre todo cuando estamos hablando de un representante legal de una empresa y lo firma a título personal, pues primero me aseguraría que es la persona, cuando firma la persona moral, asegurarme que es la persona idónea para que me firme un documento. Es decir, si me lo va a firmar el gerente o el que aparentemente es el encargado de compras, ¿quién me va a firmar el documento? Y en base a qué documento él tiene la acreditación para firmarme un pagaré a nombre de la moral. Lo pongo en un ejemplo. Estamos en León, lo que más, el giro más importante de León sigue siendo aún el calzado, la maquila del calzado. Entonces imaginemos que trabajamos con una empresa que se llama Maquiladora del Calzado Bajío. Entonces, cuando le vamos a dar un financiamiento y vamos a financiar a esta maquiladora, viene Pedro López. La pregunta sería, ¿por qué Pedro López tiene la facultad de firmar a nombre de esta empresa? Tiene un acreditamiento en el acta constitutiva, tiene un poder notariado, es socio, representante legal. ¿Cuál es la cualidad por la cual él me está firmando un pagaré? Eso en primera instancia. En segunda instancia, y creo que más importante, es que se haga una investigación previa sobre la persona física o moral que le estoy dando un financiamiento. Es decir, de pronto valdría la pena invertir un poco antes de soltar ese dinero para asegurarme si Juan, si Pedro, si Luis, que me está firmando un pagaré, cuenta con un bien, por ejemplo, inmueble, que podríamos verificar en el registro público de la propiedad. Vamos a hacer una búsqueda registral en la cual conste que él tiene algún bien inmueble y que se encuentra libre de gravamen, y por medio del cual, si no cumple con la obligación, pues al menos tener la certeza que en ese momento cuenta con un bien inmueble con el cual podría responder. Esa es una posibilidad o una alternativa que nos da al momento de firmar un pagaré. Sin embargo, eso no da total certeza, porque en ese proceso en el cual tú le das un financiamiento, el pagaré lo firma, pero tiene fecha de vencimiento, en ese intervalo, si él al final vende el bien, lo regala o ocurre cualquier eventualidad con ese bien, propiedad del deudor, hasta el final, cuando llegues al procedimiento, puedes hacer nuevamente la búsqueda registral y seguramente ya no va a constar ese bien a nombre de esta persona física o persona moral. Entonces, al final no es certeza, pero sí te da cierta posibilidad de asegurar que al menos en ese momento, pues sí cuenta con algún bien en caso de un incumplimiento. Por otro lado, ¿cuál sería la recomendación ideal en este contexto? Pues naturalmente que hagas firmar un contrato con una garantía ya sea prendaria o hipotecaria. Es decir, cuando firmo un contrato, tráeme un instrumento público en el cual conste que tú eres poseedor de un bien, se hace ante notario público, se ratifican las firmas y al final se inscribe dicho contrato en el registro público de la propiedad, y es a lo que se le conoce como que el bien tiene un gravamen, presenta un gravamen. En caso de algún incumplimiento,
El primero que tenga grabado dicho, en este caso un inmueble, tiene derecho preferente sobre los demás acreedores para hacer válido la exigencia respecto al pago de la obligación que se tiene, ya sea, insisto, por un financiamiento, un préstamo que se le dio en una cantidad líquida, un depósito bancario, o la segunda por mercancía que se le haya podido entregar. Entonces, cuidado con eso, recomendable firmar este contrato hipotecario, me parece que es lo más seguro, o por otro lado, también se podría hacer un contrato con garantía prendaria, es decir, no hablamos de un bien inmueble, hablamos de un bien mueble, un carro, activos que tenga el deudor, y mediante ese contrato, pues obviamente también poderlo hacer exigible en el momento de una eventual cobranza. Entonces, cuidado, insisto, con estos pagarés, son documentos que por ley tienen bastante certeza jurídica, pero ya en la práctica de pronto es complicado hacerlos válidos, sobre todo con personas, insisto, físicas o morales, que están muy acostumbrados a estos procedimientos y saben perfectamente cómo evadir el pago de dicha obligación. El segundo tema que queremos compartir con todos ustedes es referente a un problema que se ha venido teniendo desde el inicio de la pandemia, en el cual pues obviamente se decretó la contingencia sanitaria, la emergencia sanitaria, y a partir de ello muchas instituciones públicas, también lo privado, pero aquí la afectación deriva de los entes públicos, cerraron sus puertas en algunos casos, en otros poco a poco o paulatinamente se han estado reincorporando al trabajar físicamente, pero la mayoría sigue en este proceso del famoso home office. ¿Cuál es el problema con esto, particularmente con el SAT? Pues naturalmente entendemos que cuando tenemos algún negocio, es decir, cuando somos contribuyentes, e incluso digo más, sin ser propiamente empresarios, simplemente siendo contribuyentes como en sueldos y salarios, requerimos de algunos servicios que el SAT por regularidad te ofrece, y antes de la pandemia pues eran muy sencillas, simplemente ingresabas al portal del SAT, si tenías que acudir a servicio al contribuyente para solicitar ya sea una firma, el alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, pues bastaba con que ingresaras al sitio web, veías qué posibilidad existía para generar una cita, eventualmente, y dependiendo mucho el lugar donde estabas generando este procedimiento, pues podía ser 15 días, una semana, un mes, eventualmente, para poder concretar esta cita, acudir obviamente con todos tus documentos para cumplir con el requisito formal, y naturalmente posterior a ello, pues ya tener satisfecho ese requisito, ese procedimiento, y al final tuvieras ya, insisto, tu alta en el Registro Federal de Contribuyentes, alguna duda o alguna inquietud o algún problema que necesitabas revisar directamente en servicio al contribuyente, solicitar tu e-firma, el tema de las contraseñas, cuando de pronto se vencían, diversos trámites que necesariamente se tenían que hacer ante la autoridad fiscal de manera presencial. Bueno, decía, cuando llegó la pandemia, pues todo esto se cerró, ¿no? Servicio al contribuyente prácticamente paró algunos días, y poco a poco, y muy poco a poco, particularmente en el SAT, se fue regularizando este servicio. Aquí quiero hacer una acotación muy importante. Jamás durante la pandemia, eso sí, ni un solo día se suspendió la obligación de cumplir con tus obligaciones fiscales. ¿Eso qué significa? Que si en algún momento perdiste tu contraseña o simplemente se venció, la necesitabas para poder ingresar al portal y cumplir con dichas obligaciones, porque no existía posibilidad en la cual estuvieras exento derivado de esta declaración de emergencia sanitaria que ocurrió durante el año pasado. ¿Esto qué conllevaba? Que si no estabas listo para cubrir con estas obligaciones, insisto, porque a lo mejor te venció la contraseña, no importaba. De cualquier manera, la obligación es tuya, y por tanto, en determinado momento se te pudo haber sancionado por el incumplimiento. Es más, habrá gente, seguramente contribuyentes, que desde aquella fecha no han podido organizar sus trámites y por tanto siguen sin cumplir con algunas de estas obligaciones, y por tanto te encuentras en una zona de alto riesgo, insisto, al momento de generar este incumplimiento por parte de tus obligaciones fiscales. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que queremos platicar el día de hoy? A partir de esta fecha en la que el SAT cerró sus puertas y conforme se va regularizando, cuando tú ingresas al portal del SAT para solicitar una cita, decía antes,
pues por más tiempo que te tardabas, era 15 días, un mes para poder generar esta cita. Actualmente, y digo actualmente, creo que hasta el mes de junio en el que nos encontramos, concretar una cita era demasiado complicado, si no es que rayaba prácticamente en lo imposible. ¿Por qué se genera esto? Pues hasta cierto punto sí, también por error de la autoridad, en base al cual no abre esquemas o no abre opciones diversas con las cuales puedas regularizarte con los trámites que te tiene que generar el propio fisco, y a partir de ello que cumplas con tus obligaciones. Por otro lado, también los contribuyentes tenemos la culpa, sobre todo algunos despachos. No digo despachos contables, puede ser despachos de cualquier tipo, que conociendo el procedimiento o quizá teniendo algunos contactos directamente con gente que trabaja ante la autoridad fiscal, digo eso sin saberlo, pero pues la lógica brinca en estos temas, acaparaban las citas que de pronto y muy eventualmente sacaba el fisco. Es decir, de pronto un día te enterabas que el jueves a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana se abrían las citas, y cuando tú ingresabas, pues prácticamente ya estaba todo lleno, de las citas que aperturaban estaba todo lleno, y por tanto ningún contribuyente, digamos, ordinario, que únicamente quería renovar su e-firma o darse de alta, pues tenía este conflicto en el cual siempre estaban completamente llenas. ¿Y cuál era la solución? Bueno, naturalmente que después de mucho tiempo te enterabas que existían estos despachos o estas personas con las cuales se podía facilitar el trámite de la cita ante el SAT. Naturalmente que esto se volvió prácticamente un negocio, nada es gratis en esta vida, y eso tampoco. Por lo tanto, el hecho de conseguir una cita pues ya te generaba un costo, cuando muy barato, de 250, 500 pesos, cuando muy caro, que de pronto sí nos llegamos a enterar de estas situaciones, ya era de miles de pesos, 15,000, 20,000, hasta 30,000 llegamos a escuchar que valía una cita ante el fisco. Esto obviamente se presta a la corrupción que, insisto, nace de la propia sociedad, pero que pues se traslada también ante las autoridades fiscales, y justamente también el SAT no es omiso ante tales situaciones. Genera algunas acciones que inhiben o impiden en cierto momento esta base de corrupción con la cual se generó un negocio bastante lucrativo para efecto de la generación de citas. Aparentemente ya a partir del mes de junio salió un oficio por parte del SAT. Se iban a abrir un poco más las citas a favor de los contribuyentes, con lo cual invitan a que no compres ya estas citas. Digo, después de un año, más de un año de este problema, hoy por fin parece ser que se dieron cuenta que ya estábamos en semáforo verde, y que muchos negocios, si no es que todos los contribuyentes, ya se encuentran trabajando no sé, a la normalidad, algunos más, algunos menos, pero todo el mundo ya está trabajando, y el SAT se acaba de dar cuenta que esto ocurre y que por tanto necesita abrir ya un poco más las citas que se tienen ante el SAT. Eso obviamente que genera como consecuencia que muchas de las personas que trabajan, por ejemplo, en servicio al contribuyente, en auditoría, pues ya regresarán del home office, o al menos trabajarán con mayor frecuencia de manera presencial en las diversas oficinas del Servicio de Administración Tributario que se encuentran a nivel nacional. Entonces, básicamente esta es la nota. En junio se publicó ya, bueno, salió un comunicado por parte del SAT en el cual ya con mucho mayor facilidad vas a poder encontrar una cita. Entonces, si de pronto te encuentras con esta necesidad o eventualidad de realizar algún trámite ante la autoridad fiscal, intenta generar ya esta cita por medio del portal directamente. Estate atento a cuando se aperturan, pero teóricamente ya va a ser mucho más fácil la forma en la que ya lo puedes ir solicitando. Seguramente se va a postergar, quizá ya no es un mes, quizá es un mes y medio el que te van a generar las citas cuando se abra al 100%, es decir, que en el momento en que ingreses al portal ya esté abierto para que puedas solicitar dichas citas. Quizás se van a extender más. Hoy por hoy, cuando se abren, prácticamente te la dan a la semana o a los 15 días, pero muy rápidamente se cierran estas citas para que nadie más lo pueda concretar. Entonces, eso es lo interesante. Y por otro lado, una opción que también se ha dado, eso sí se dio durante toda la pandemia, e insisto, son dentro de las actividades que el SAT ha generado para efecto de no tener que hacer todos los trámites de manera presencial, es que puedes generar tu e-firma
por medio de una aplicación o por medio del portal denominado SATIT, es SAT ID, por medio del cual puedes tramitar tu contraseña y te pide algunos requisitos. Eso es importante, lo tiene que hacer directamente el contribuyente que desee este trámite, porque te pide obviamente identificación oficial, pero posteriormente también te solicita una grabación por medio de la cual la voz va a quedar evidenciada dentro de esta aplicación, y también toma una fotografía en la cual evidencia que la persona que está solicitando el trámite coincide con quien está mandando la documentación y quien obviamente es parte de este registro federal de contribuyentes. Entonces también aprovechemos esta opción que te da el SATIT para que podamos hacer algunos trámites y no necesariamente tengamos que congestionar estas citas que aparentemente ya se están aperturando, de tal manera que las personas que realmente necesitan ir de forma presencial al SAT lo puedan hacer sin mayor eventualidad. Bien, amigos, esta es la información que el día de hoy quería compartir con todos ustedes. Gracias nuevamente por sintonizarnos, escucharnos y vernos, y nos vemos la siguiente semana nuevamente en un capítulo más de Lógico y Crítico. Mi nombre, recuerden, es Darío Moreno. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.